Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por dejar por escrito lo que nosotros debíamos escuchar, lo que nosotros debemos saber de ti. Te pido que me ayudes a mí a exponer tu palabra fielmente y a todos nosotros a escucharla, poner atención, ver cómo la podemos aplicar a nuestra vida y nos des la fortaleza con el poder de tu Santo Espíritu para tomar lo que escuchamos y ponerlo en práctica en nuestra vida. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como decía Chris, hoy continuamos con nuestra serie de sermones del libro de Deuteronomio, los que hemos llamado sermones de la gracia. Estos sermones predicados por Moisés antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. La semana pasada escuchábamos en el capítulo 4 de Deuteronomio sobre la importancia de escuchar y poner en práctica. Lo que podemos volver a ver también en el capítulo 5, cuando Moisés expone los 10 mandamientos diciendo: escuchen, israelitas, los estatutos y las leyes que yo les comunico hoy. Apréndanlos y procuren ponerlos en práctica. Hasta aquí Moisés ha insistido en que, tomando en cuenta lo que por gracia Dios ha hecho por ellos, deben entonces responder en obediencia a los mandamientos del Señor, de manera de estar preparados para recibir y para vivir en la tierra prometida. Y continúa en esa línea en el capítulo 6, verso 1, diciendo: estos son los mandamientos, o este es el mandamiento con sus estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. El Señor le da autoridad a Moisés para enseñar este mandamiento, este gran mandamiento con sus estatutos y leyes. Y desde esa autoridad, Moisés demanda verso 3, una obediencia práctica. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. El gran mandamiento del Señor promete bendición. Bendición como resultado de la obediencia. Se trata de un mandamiento que los prepara para vivir bien en la tierra que Dios les prometió, en la tierra que el Señor les daría. Es un mandamiento bueno, un mandamiento que honra al Señor por generaciones y es beneficioso para el pueblo. ¿Y cuál es ese gran mandamiento? Verso 4, el Shema. Chris la semana pasada lo mencionó y lo vemos acá, verso 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. O como dice otra traducción, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Escucha, oh Israel. Le está hablando a toda la congregación, a toda la asamblea, a todo el pueblo, así como a cada individuo. El mandamiento dice: escucha para ponerlo en práctica. Como quien escucha el que le están diciendo una receta, escucha de cierta forma que sabe que va a tener que poner eso en práctica. No escucha así como, bueno, algunos lo hacemos así y después tenemos que volver a leer las instrucciones, pero el que tiene interés en hacer las cosas bien, ¿cómo escucha? Poniendo mucha atención y sabiendo que va a tener que practicar eso que escuchó. Quizás algunos aquí no estamos escuchando al Señor como Él pide, o como Él merece ser escuchado, o como nosotros necesitamos escucharlo. El llamado aquí es: escucha como quien quiere llevarlo a la práctica.
¿Y qué es lo que hay que escuchar? Que el Señor es nuestro Dios. ¿Quién es su Dios? El Señor. El gran yo soy. Ese es su nombre. No es una categoría. Es su nombre. Ese es su carácter. Ese es el Dios que se revela a sí mismo como el Dios de amor, el Dios salvador que lo rescató de la esclavitud. Todo eso se viene a la mente de un judío cuando escucha el Señor. El Señor es su Dios, con quien ellos pueden relacionarse. ¿Qué otro Dios se relaciona íntimamente con su creación? O sea, sabemos que no hay otro Dios que sea creador. Pero de estos dioses que nos prometen, que vemos en otros lados, ningún otro Dios se relaciona así con los suyos. No hay nadie como Él. Es único. Y solo uno es, en perfecta unidad consigo mismo. Ese es el punto inicial del mandamiento. Esa es la piedra angular. Si saco esa piedra, todo se cae. Y desde esa piedra o desde ese punto inicial, todo lo demás se desprende. Que Él es el Señor y es nuestro Dios. Si se saca al Señor del mandamiento, entonces todo se derrumba. Nada tiene sentido. Su identidad y lo que Él ha hecho por su pueblo no se puede separar de su mandamiento. Van en ese orden. Me he encontrado con hartas personas, quizás hay algunos acá, que están dispuestos a escuchar el mensaje de Dios, pero sin Dios. Muy bonito lo que enseña la Biblia. Muchas buenas enseñanzas, buenos consejos, pero no creo en Dios. Quizás hay algunos aquí que solo están dispuestos a escuchar el mensaje, tomar lo conveniente, pero sin escuchar al Señor, sin tomar en cuenta que viene de Él. Déjeme decirle que no se puede desligar el mandamiento de quien lo da. O al revés. Algunos dicen que se puede escuchar al Señor, se puede tener al Señor como Dios, pero no quieren poner en práctica su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Al Señor amarás con todo. Al Señor amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Con todo tu corazón, con todos tus afectos, con lo que te mueve, con esos sentimientos que te mueven a hacer algo, con todos tus pensamientos. Como uno piensa con el corazón, sí, es una cosa cultural también. Cuando en el hebreo dice corazón, están los pensamientos también, los deseos, los objetivos, los sueños, las decisiones. Con toda tu pasión, con todo tu lugar donde pones tus tesoros. Lo que tú atesoras en tu vida. Ama al Señor con todo tu corazón. Ama al Señor con toda tu alma. Con todo lo que tú eres. Con todo tu ser. Con toda tu identidad. Con tu aliento de vida. Con tu existencia física. Con tus capacidades. Con tus limitaciones. Y ama al Señor con toda tu fuerza, con todo lo que tengas. Muchísimo con todo tu corazón, muchísimo con toda tu alma. Ese muchísimo, esa fuerza que le ponemos al corazón, esa fuerza que le ponemos al alma. Con todo lo mucho, mucho que tú eres. Con todo lo mucho, mucho que tú tienes. Ama al Señor. Con tu fuerza física, con tu esfuerzo, con tu tiempo, con tus recursos, con tu posición. Cualquiera sea tu posición.
con el poder que tienes. Ama al Señor con tu edad, seas viejo o joven. Ama al Señor con todo. Ese es el mandamiento. Al Señor con todo. Y que tu vida grite: amo al Señor. Ese es el mandamiento, que tu vida completa, no solo el domingo, toda tu vida, lo que se ve y lo que no se ve, lo que tienes y lo que no tienes, todo eso, grite: amo al Señor. A Jesús le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Qué respondió él? Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. Y si volvemos a Deuteronomio 6, versos 6 al 9, ¿qué hago con ese mandamiento? Enséñate a ti mismo, repítetelo, memorízalo, día y noche, transmítelo a la siguiente generación. Si es que es lo más importante para ti, transmítelo. Habla todo el día de esto, con otros, contigo mismo, mientras lavas la loza. Siempre doy ese ejemplo. Recuerda el mandamiento de amar al Señor tu Dios con todo. Que ese sea tu primer pensamiento en la mañana, cuando te duele la espalda, cuando dormiste mal, cuando tuviste una pesadilla, lo que sea. Ama al Señor tu Dios con todo. Que sea tu último pensamiento en la noche. ¿Estás estresado? 1000 problemas, no puedes dormir. Ama al Señor. O tienes facilidad para dormir, bueno, esfuérzate antes de quedarte dormido. Ama al Señor tu Dios con todo. Ese es el mandamiento. Aplícalo a tu vida. Todo el rato atento, ¿cómo esto se podrá aplicar a mi vida? Muéstraselo a otros. Muéstrale a otros que el Señor es lo más importante en tu vida. A veces yo me preocupo, que creo que muestro más que soy fanático de la Fórmula 1 que amo al Señor. ¿Por qué? Porque hablo más de eso que del Señor. Quiero que mi vida grite a otros y a mí mismo que quiero amar al Señor con todo. Esto habla de nuestras prioridades, de una vida esforzándose por amar al Señor. ¿Pensaban que uno puede limitar al Señor al día domingo? No. El amor a Dios implica todo en tu vida. Y esto es un mandamiento del Señor. Un mandamiento del Señor de amarlo a Él. ¿Pero por qué amarlo a Él? Ama con todo al que te amó. Porque Él es el Señor. Y como ya hemos dicho antes, con ese nombre Él se ha revelado a sí mismo. Como el dueño de todo, el único y santo Dios, que no tiene comparación, a quien ningún otro Dios le puede hacer frente. Ese Dios que se relaciona con su pueblo, el que rescata de la esclavitud, el que es fiel y lleno de gracia, lento para la ira y grande en amor. Todo eso se nos debería venir a la mente cuando leemos el Señor. Y ese Dios, que era así y seguirá siendo así, versos 10 al 12, ese Dios, Moisés les dice, te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Regalos, regalos, regalos. Amor, amor, amor del Señor. Amamos al Señor porque Él amó primero. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, que te salvó, la tierra donde viviste en esclavitud. Así como Él amó, Él los seguirá amando y mostrando su gracia. El que juró a sus antepasados cumplirá su promesa, y sin que hagan nada,
les regalará la tierra prometida. De eso ellos no deben olvidarse, de que Él los amó primero y que les ha dado todo eso. Por eso, porque Él amó primero, por eso deben y pueden amarlo. No se le pueden subir los humos a la cabeza y olvidarse de la gracia del Señor. Esta es la base del pacto, esta es la base de la relación con Dios. Que Él los amó, Él nos amó. Y Él dice, porque yo los he amado, ámenme. Y si me aman, obedézcanme. ¿Con cuánta más razón nosotros, que estamos a este lado de la historia, a este lado de la cruz, cuánto más nosotros podemos y debemos amar al Señor? Nosotros hemos visto y recibido la mayor expresión del amor del Señor. A nosotros no se nos dio una ciudad, se nos dio al Hijo del Señor. En que siendo aún pecadores, Cristo vino a morir por nosotros en una cruz, para darnos salvación y rescatarnos no de la esclavitud de una nación, sino de algo mucho peor. Él es el Salvador que nos vino a rescatar de la esclavitud del pecado. De esa forma nos amó. Y eso es lo que debemos enseñarnos. Eso es lo que debemos memorizar. Eso es lo que debemos transmitir a la siguiente generación. Eso es lo que debemos hablar todo el día. Eso es lo que debemos recordar. Eso es lo que debemos predicarnos en la mañana, predicarnos en la noche. Eso es lo que debemos aplicar. Que Él nos amó. Y que por eso podemos amarlo de vuelta. Él nos amó primero. Por eso podemos y debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Ahora, la primera forma de amar al Señor es recibir este regalo. Es aceptar su gracia. Es valorar ese regalo. Imagínense algo valioso que reciben en sus manos. Valioso pero delicado. Alguien que valora ese regalo, lo recibe y lo cuida. Versos 13 al 15. ¿Cómo lo cuida? Adorando al Señor y al Señor solamente. Lo están leyendo, ¿cierto? Israel debía cuidarse de adorar al Señor y a ningún otro Dios. Cuidar eso. Temiendo y sirviéndolo solo a Él. Jurando solo en su nombre. Como diciendo que solamente el Señor puede ser un testigo sobre ellos. Solo el Señor está sobre ellos. Seguir a otros dioses podría significar dejar caer esto. Romper, quebrar el preciado regalo de su relación con Dios. Despreciar esta relación exclusiva con el Dios celoso. Porque su santo celo cuida su relación y cuida a su amado pueblo. Versos 16 al 19. Valorar el regalo de Dios significa también usar el regalo. Aprovecharlo. ¿Cuál es el ejemplo que siempre doy acá? El de la bicicleta. ¿Te regalan una bicicleta? Usa la bicicleta. El Señor ha dado un regalo valioso que debe ser usado. Cuidado y usado, poniendo en práctica sus mandamientos, cumpliéndolos cuidadosamente, para que así les vaya bien, para que así aseguren su permanencia en la tierra que Él les había dado por posesión. Es decir, por un lado debían tomar la gracia de Dios, todo lo que les había sido dado, y procurar no quebrarlo por adorar a otros dioses.
Y por otro lado, debían obedecer para aprovechar esa gracia, aprovechar ese regalo. Y esto para nosotros también puede ser una advertencia, que quizás no tememos al Señor, no valoramos quién es Él para nosotros, no valoramos lo que nos ha regalado, quizás no confiamos solo en Él, un poco, pero también confío en mis otras muchas cosas. Solo confía en Él, sin correr a otros dioses, sin correr a otras seguridades o falsas seguridades, sin amoldarse a este mundo. También nosotros podríamos estar tomándonos a la ligera el gran regalo que hemos recibido y no tomando esta vida nueva que nos ha sido dada, no tomando esta nueva oportunidad, no utilizando la nueva oportunidad y viviendo como vivíamos antes, despreciando el regalo, viviendo como si nada hubiese pasado. Podemos despreciar el regalo no entendiendo u olvidando que el mandamiento de amar al Señor y obedecerle es para nuestro bien. Por eso la invitación es a valorar lo que el Señor nos ha dado, lo que nos ha dado en su Hijo Jesús, evitando quebrar nuestra relación exclusiva con Él y aprovechando la nueva vida que Él nos ha dado. Y cuando una sociedad, una familia, un pueblo o alguien valora tanto algo, de alguna forma busca transmitirlo a otros o a la siguiente generación. Por ejemplo, yo como papá valoro el deporte. ¿Qué hago con mis hijos? Le inculco el deporte. Los motivo. Hay otros que les gusta la música o algún estilo de música y buscan inculcarle eso a sus hijos. Buscan transmitirlo. Lo mismo hacemos con la educación, con las experiencias fundamentales de la vida. Buscamos transmitirlo. Transmitimos nuestras tradiciones, 18 de septiembre. Queremos que nuestros hijos bailen el mismo baile que nos tocó bailar a nosotros. Nuestras costumbres. Es como natural. Lo que Israel ha recibido como un valioso regalo, debe transmitirlo. Si consideran que es valioso, debe transmitirlo también como un regalo a sus hijos. Si esto es lo más valioso que tienen, deben traspasarlo, enseñándolo a la siguiente generación. Verso 7. Veíamos, incúlcales estas palabras, el Shema, continuamente a tus hijos. Háblales de ellas en todo y en cada momento de la vida. Incúlcales. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo mejor que podemos transmitirle a nuestros hijos. Es nuestro deber transmitirlo. Pero vuelvo a destacar algo lindo de esto. Que le está hablando a todo Israel. No le está hablando solo a individuos. No solamente le está hablando a individuos que tienen hijos. Le está hablando a toda una nación, a toda una generación que debe enseñarle a la siguiente generación que el Señor los ha amado y que es bueno amarlo con todo. Por eso nosotros tenemos Club de Jesús. Por eso tenemos grupo de jóvenes. Por eso es que los niños y jóvenes son parte de nuestra iglesia. Por eso los ancianos deben cuidar y discipular a los más jóvenes. Por eso debemos predicarle incansable y amorosamente a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hermanos. De nuestros hermanos en la fe. Si no tengo hijos, hay muchos hijos en la fe acá, a los cuales les podemos transmitir que el Señor los ha amado y que es bueno amarlo con todo. Miren cuán importante es para el Señor que su gran mandamiento de amarlo con todo sea traspasado de generación en generación. Verso 20. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó?
Las siguientes generaciones recibirían toda la ley, los mandamientos, sus preceptos, sus normas, y se preguntarían, ¿por qué? ¿Por qué debo cumplirlos? ¿Qué significan? ¿Por qué se los mandó a ustedes? ¿Aplica para nosotros? Y la respuesta es recordar la gracia, recordar el regalo. Versos 21 al 23. Contarles, enseñarles, recordarles de dónde los sacó el Señor. Contarles la historia de la salvación, el rescate de Egipto, la provisión, el cuidado, la fidelidad. Contarles de la gracia. Contarles todo lo bueno que el Señor había sido con ellos, de la gracia que habían recibido y experimentado. Y por eso ahora debían temerle y obedecerle. Verso 24. El Señor nuestro Dios nos mandó a temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. ¿Ven cuán importante es transmitir esto? Transmitir el gran mandamiento del Señor en el orden correcto. No las reglas primero, sino que tenemos un Señor, tenemos a Dios, que Él nos amó y que por tanto podemos amarlo. Escucha, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ama al que te amó primero. Si valoras su amor, entonces transmítelo, enséñalo a la siguiente generación, incúlcaselo a tus hijos de 1000 formas. Y aquí nuestra cultura, lo que escuchamos a diario nos ha limitado, nos ha encajonado, diciendo que nuestros hijos deben elegir, que es decisión personal. Yo no les puedo imponer nada. Papás arrinconados. ¿Pero qué nos dice esto? Que es nuestro deber, es nuestro privilegio, es nuestra responsabilidad transmitirle con el mismo amor que nosotros hemos recibido este mensaje. Transmitirles que el Señor nos amó primero y que amarlo con todo es bueno. Y déjenme llamarle la atención acá a algunos papás. No tengo mentes en la cabeza, ¿ya? O sea, no tengo caras. Hay papás que no están cumpliendo esto. Pero también hay hijos que no están cumpliendo esto. Verso 20 decía, cuando tu hijo te pregunte. Pueden haber hijos acá que ni siquiera preguntan. Déjenme decirles también que entiendo a los papás que han intentado todo con sus hijos. Han sido fieles en predicar el Evangelio, amorosamente. Y parecen no escuchar. Y los quiero invitar a seguir orando por sus hijos. Seguir perseverando por ellos. Y como iglesia, que sigamos perseverando con nuestros niños, orando por ellos, también por los jóvenes y los no tan jóvenes. Padres, ancianos, adultos, jóvenes de esta iglesia, si valoramos el Evangelio, la buena noticia de que el Señor vino a salvarnos, si valoramos la gracia de Dios, entonces transmitámosle a la siguiente generación que escuche que el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Transmitámosle a la siguiente generación que ame al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma
y con todas sus fuerzas. Oremos. Señor, qué bueno es recordar domingo tras domingo, cada día, recordar que tú nos has amado primero, que tú eres el Señor, que tú eres nuestro Dios. Qué bueno es recordar que tú estás primero, que tú nos has amado primero y que nosotros podemos amarte de vuelta. Y que eso es bueno para nosotros. Queremos amarte con todo. Y eso es... ¿Por qué oramos por esto? Porque es algo que solo tú puedes lograr en nosotros. Pedimos tu ayuda y pedimos que tu transformación en nosotros, por medio de tu Espíritu Santo, por favor, transfórmanos para amarte como te mereces, para obedecerte. Capacítanos, motívanos a nos perseverar en transmitir este mensaje, este gran mandamiento a las siguientes generaciones, para que te amen con todo el corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén.